Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Esto es Aventurero Guillo y hoy vamos a hablar del backstory. ¿Qué es el backstory? ¿Hasta dónde llegar? ¿Cómo utilizarlo? ¿No? ¿Cómo el DM lo va a incluir en la campaña? Todos puntos a tener en cuenta a la hora de crear el personaje. Temas muy importantes. Porque claramente, aunque las estadísticas digan un montón de nuestro personaje, la clase, su trasfondo y su raza hablen del personaje en gran medida, el backstory es uno de los puntos más importantes para poder interpretar y rolear ese personaje de la mejor manera posible. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a construir de ese backstory? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La primera intención que vamos a tener siempre es querer escribir que nuestro personaje es heroico, es un guerrero excepcional, un mago con poderes maravillosos, que ha hecho aventuras y que hay que tener en cuenta que no. Va a depender del nivel en el que arranquemos realmente. Porque ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacer que nuestro personaje ya de arranque sea heroico? Ya de arranque sea un héroe, ya de arranque haya vivido aventuras maravillosas. Bueno, lo que vamos a caer en esa instancia es que nuestro personaje no va a tener en esa aventura cabida. Y siempre está el chiste, ¿no? De cuando hacemos con nuestro personaje se enfrentó a dragones y rescató princesas y consiguió tesoros y luego muere a manos de un goblin, pasa a ser tragicómico. No cómico totalmente porque hasta da tristeza. Entonces, hay que tener en cuenta que el backstory tiene que estar relacionado al punto de partida de la campaña. Y esto es lo que le tenemos que consultar al máster. ¿Hasta dónde voy a escribir mi backstory? Y también hay que tener en cuenta es cuáles son los puntos importantes a incluir en ese backstory. O cuál es el centro, el epicentro del backstory en el que me voy a basar. Porque si hacemos todas historias diferentes, si todos los backstories son diferentes unos de otros y cada uno escribe la región que quiere, si cada uno detalla las aventuras que quiere en su backstory y más, pasa que no hay una coherencia. Al haber una coherencia es muy difícil llevar una campaña. También hay que entender que el máster es quien guía la campaña en primera medida y luego los jugadores la irán desarrollando, por lo cual si nosotros queremos de base como jugadores construir la campaña, y por ahí lo que estamos queriendo hacer es ser máster y no ser jugadores, entonces el backstory es un punto crucial y por eso hay tanto meme y tanta gracia respecto al backstory. Pero ese backstory, como digo, debe estar atado a cuestiones que le debemos preguntar al DM, donde principalmente tenemos que entender la escala de poder y de presencia y de conocimiento sobre nuestro personaje. Si la historia va a arrancar en nivel 1 o nivel 0 inclusive, que hay reglas para arrancar en nivel 0 que ni siquiera tenemos clase, somos un humano commoner. Si vamos a arrancar en nivel 0 o 1, bien, entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro personaje es un aldeano más del pueblo en el que arranquemos, o un ciudadano más de la ciudad en la que arranquemos. No tiene ninguna historia que lo haga heroico, porque no se ha desarrollado heroicamente. Entonces puede tener una historia trágica, totalmente, para que le dé un motivo para poder entrar en la aventura, totalmente, pero una historia heroica, con aventuras y con viajes y con travesías, no, porque el personaje no lo podría haber sorteado a no ser con mucha suerte. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué nivel vamos a arrancar y entender las escalas de nivel. De 1 a 3 se considera un aldeano más, un civil más, un humano commoner más. Digo humano commoner como puede ser enano commoner, como puede ser elfo commoner, bueno, pero un civil más, una persona más del montón. A partir de 4 es lo que empezamos a considerar héroe local, pero local al pueblito, a la parte de la ciudad, ¿sí? No es como que es un héroe mayor, no es como que ya es conocido en otras tierras, no, prácticamente no. Es un héroe local y su poder ya excede. ¿Qué poder? ¿No?
Hay que entender, a mí me gusta jugar con la idea o la imagen de que los personajes armados por los jugadores, a diferencia de las personas NPC que habitan el mundo, son como bendecidos por los dioses de alguna manera. Por eso tienen esa capacidad de desarrollarse, de crecer rápidamente, de explotar su potencial. Tienen un potencial interno oculto que lo van a lograr explotar a través de distintas aventuras. Y han sido bendecidos por los dioses con ese potencial. Y eso justifica la capacidad de crecer que por ahí los demás no van a hacer. Pero ese potencial está dormido al principio, por lo cual se van a encontrar con que un guardia los va a vencer, con que un goblin, un lobo los puede matar. Entonces es un potencial que se va a ir desarrollando. Entonces yo con esa idea, ese punto de partida de que los personajes tienen un potencial oculto por ser descubierto y eso es lo que les da crecimiento de nivel, puedo desarrollar una campaña donde los personajes van a ir subiendo de nivel y adquiriendo nuevos poderes. Y ahí bajo a la escala de poder que por convención en el mundillo de Dungeons and Dragons se considera que es esta, de 1 a 3, no sos más que un civil más de la ciudad. Y esto como máster también vas a recibir ese trato de los NPCs y vas a tener estos desafíos, ¿no es cierto? Que van a ser súper peligrosos, por más que luego van a ser súper burdos y mundanos. En un arranque son súper peligrosos. Muchas campañas arrancan de nivel 3 justamente por esto, porque es cuando ya dejamos de ser estos civiles comunes y pasamos a ser alguien con un poquito de renombre o ya somos medianamente conocidos y alguien nos puede encomendar una misión. Van a haber campañas como por ejemplo la maldición de Strahd, arranca en nivel 3 cuando alguien nos encomienda una misión, pero tiene un arranque opcional en nivel 1 que es que caemos en el mundo de Strahd sin querer. Y entonces tenemos la Casa de la Muerte. La Casa de la Muerte nos va a servir para subir hasta nivel 3. Donde luego nos van a decir, si ustedes pudieron salir de ahí, algo importante son. Entonces nos van a tratar como estos medianamente héroes locales. En nivel 3 y sobre todo en nivel 4 arranca esto de ya ser héroe local. Porque ya tenemos acceso a ciertos conjuros, a ciertas habilidades que nos van a dar más capacidad de supervivencia. Y luego de ahí arranca el camino del héroe, obviamente. A mí me gusta arrancar en nivel 1 las campañas para primero conocer a los personajes y que los jugadores se encariñen con esos personajes. Entonces después, al matarle el personaje, todo toma más sentido. No es por ahí, pero sí está bueno arrancar en nivel 1 para que el jugador conecte con el personaje y lo pueda luego desarrollar e interpretar un poquito más en profundidad, básicamente, ¿no? Que no solamente esté inundado en mecánicas que tiene que aprenderse, sino que primero haga una conexión con lo básico del personaje y luego sepa para dónde desarrollarlo. Ya va a saber decir, no, a mí no me pidan una tirada de atletismo porque no es mi fuerte. En cambio, si arrancamos en nivel 4, todavía no conozco mis habilidades, no conozco mis skills, no conozco mis hechizos, y me piden una tirada de atletismo, la voy a tratar de hacer, en vez de por ahí hacerme a un lado. ¿Se entiende? Entonces, para el desarrollo del personaje, para mí es mejor arrancar en nivel 1, para generar esta conexión. Pero, de todas maneras, hay muchas campañas que arrancan en un nivel porque requieren este hook inicial que hace que los personajes ya sean conocidos y se les puedan encomendar misiones. A partir de nivel 3, 4 empieza esta cuestión de encomendar misiones y obviamente va a servir mucho a guiar la campaña hacia la trama principal. Luego estamos hablando de niveles ya más elevados, por ejemplo, el nivel 8 o 9, ya sos alguien conocido en la región y por ahí más allá de la región también, o sea, tu nombre ha hecho eco en varios lados porque tu nivel te ha llevado, o sea, los enfrentamientos que has tenido para lograr eso y los poderes a los que tenés acceso hacen que ya seas alguien importante, alguien a tener en cuenta por los villanos de la campaña obviamente o de futuras campañas o posibles one shot o spin-off. Sos alguien a quien voy a considerar, ¿no es cierto? Que si se me aparece lo voy a pensar 2 veces. O que voy a tener en vista para sacármelo de encima para poder cumplir mi objetivo. Por los civiles o los neutrales,
sos alguien a quien acudir en caso de necesitar ayuda, porque tenés las herramientas, tenés los poderes y tenés la experiencia para brindar esa ayuda. Entonces, ya a partir de nivel 8 o 9, ya somos alguien, ahí sí alcanzamos un nivel heroico realmente, donde podemos acceder no solamente a poderes, sino donde rolísticamente e interpretativamente podemos acceder a favores, ¿no? Podemos hablar con el rey de la región, podemos pedir un bastión, inclusive los bastiones se adquieren a nivel 5 o 6 como bastiones chicos, y justamente a nivel 9 es donde el bastión ya se desarrolla, y donde tenemos sirvientes, y donde tenemos soldados, y donde tenemos otras cuestiones. ¿Por qué? Porque lo mundano, lo burdo, lo básico de despejar una manada de lobos, lo van a hacer nuestros escuderos, ya no nosotros, porque nosotros estamos para atender otras cuestiones más importantes. No quiere decir que como personaje no vayamos a hacerlo, y sobre todo si somos paladines o clérigos buenos, vamos a tratar de acudir en ayuda de los demás. O un explorador, porque va a querer que la manada de lobos no sea asesinada, sino trasladarla a otro territorio. Entonces, todavía podemos hacer estas misiones, pero desde otra perspectiva. Ya no estamos tratando de sobrevivir a los lobos. Ya estamos, como digo, interactuando desde otro aspecto, desde otra altura. Luego ya cuando alcanzamos el nivel 14-15, estamos hablando de leyendas. ¿Por qué? Porque a partir del nivel 14-15 empiezan a desdibujarse los límites de la realidad. Ya empezamos a joder con dioses, empezamos a tocar seres extraplanares, que por ahí nos hemos cruzado previamente, pero que eran imposibles de tratar. Nivel 14-15 ya no somos simples mortales, accedemos a habilidades y niveles que nos llevan más allá de la simple mortalidad material y planar. Empezamos a elevarnos y a ascender, a trascender hacia otros aspectos. Ya campañas de nivel 14-15, jugarlas es jugar aventuras extremas, cargadas de combates y de elementos ya menos rolísticos y más fantasiosos, digamos, ¿no? Porque ya podemos solucionar problemas sin necesidad de utilizar ningún artilugio o artimaña. Simplemente usando control mental, comandos, solucionamos temas sociales, bola de fuego y detonamos todo. O tenemos las herramientas para amenazar, que no está bueno, pero si somos personajes neutrales y sabemos que eso es lo que necesitamos que pase, tenemos las herramientas para amenazar. Entonces ya esos niveles ya desarrollan otras cuestiones. Y empezamos a, como dije, chocarnos contra los dioses. Y por ahí la campaña puede ir por el lado de liberar el mundo de la cadena que tienen los dioses sobre el mundo, o de ayudar a un dios en particular, o de bajar al infierno a pelearnos con los demonios mayores. Bueno, ya las campañas se van por otro lado. Y alcanzado nivel 20 es cuando trascendimos, cuando alcanzamos de cierta manera el nivel de deidad. Y esto nos da muchas cuestiones, como digo. O sea, si al principio teníamos el nivel 1 era no te choques, no te escribas una historia muy zarpada. Nivel 3, escribite una historia medianamente ahí, normal, ¿no? O sea que por algo sos conocido localmente, no te vueles mucho. Y no mucho más que eso. Y luego nivel 8-9, hacete una historia realmente donde tu personaje hizo cosas heroicas y logró hitos importantes, pero déjame todo lo extraplanar y deidades y demás, déjamelo a mí como máster. Y luego ya a nivel 14-15, sí, decime que en algún momento te chocaste contra algo de otro mundo. Háblame de eso. ¿Qué no quiere decir, y ahora yendo para atrás, que no lo vayas a hacer en niveles inferiores, pero la manera en que te chocaste contra eso es distinta? Porque esto es acumulativo. O sea, si yo nivel 1 escribo una historia básica del personaje, y cuando arranco un personaje nivel 4, escribo una historia básica del personaje más una historia que me llevó a por qué soy conocido localmente. Cuando escribo un personaje nivel 8-9, hago la historia básica del personaje porque es conocido
y cómo ha trascendido su historia a ser algo más regional. Y cuando me voy a 1415 hago la historia básica del personaje, porque es conocido, cómo se expandió ese rumor, ese conocimiento, esa fama en toda la región y con qué me he topado. Y por ahí, sobre todo si jugamos con brujos, ¿no? Porque con brujos tenemos que hacer un pacto con una entidad extraplanar. Entonces, en nivel 1 tuve un contacto con una entidad extraplanar. Y ahora escribo mi historia, ¿no es cierto? Tuve un contacto con una criatura extraplanar, lo cual lo sentí como un llamado por el cual ayudar a las personas indefensas, y así me hice conocido localmente, entonces estoy nivel 4. Y luego me di cuenta que la corrupción del reino llegaba a los confines de bla 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 bla, estoy en nivel 9. Y finalmente estoy preparándome para enfrentar a esa criatura extraplanar que me contactó al principio ya de mi carrera heroica, hace 5 años. Entonces le di una línea del tiempo para llegar. Pero, como digo, ¿qué pasa si yo quiero hablar de esa entidad extraplanar, pero arranco en nivel 1? Tuve un contacto y quiero saber qué es. Porque tu nivel de conocimiento en nivel 1 es limitado hasta acá, en nivel 4 es limitado hasta acá, en nivel 8 y 9 es limitado hasta acá, en nivel 14 es limitado hasta acá, y en 20 ya, obviamente, te conoces todo. También depende de tus estadísticas, de tu trasfondo, obviamente, y de el mundo que el máster nos presenta para desarrollar este backstory, esta historia inicial. Pero, y este backstory, cuando va atado de la mano de lo que el máster nos va a traer, es fácil incluirlo luego en la campaña y nosotros poder decir, mi historia es parte de la historia de la campaña y la vamos a poder vivir. ¿Qué pasa cuando hacemos una historia muy volada? No nos importa lo que el máster haya escrito o nos tenga preparado, o su mundo, o el setting en el que estamos parados. Bueno, es posible que no vivamos nuestra historia en esa campaña. Entonces, lo mejor es, por ahí, seguir esta guía para que puedan escribir historias que los máster puedan utilizar para nutrir la campaña y ustedes se sientan que su personaje es parte de ese mundo. Y como frutillita del postre, les digo, cuando escriban un backstory, piensen en las personas que se relacionan. Siempre es bueno tener personas con las cuales su personaje se relaciona. Eso es importantísimo, ¿no? Dar nombres inclusive y dar manera que se está relacionando. Entender el trasfondo. Si su personaje es soldado, por ahí las personas con las que se relaciona son compañeros de entrenamiento. Ser soldados significa que estuvieron entrenando en la milicia, pues son nivel 1. ¿Se entiende? O sea, no es que lograron nada. Están en la... O sea, ser soldado abarca desde que arrancan a entrenar hasta que se reciben realmente y son guardia real o fronteriza o lo que sea. Entonces, por ahí están en el campamento de entrenamiento. Si son sabios, son personas de mucha cultura, mucha lectura, pero que no han salido al mundo por ahí. Entonces su conocimiento como sabio les va a ayudar, pero por ahí también les indica un poco de cómo escribir ese backstory. Y así con todos los trasfondos. ¿Dónde están ubicados la raza de mi personaje? ¿Dónde está ubicada? O sea, en esta región, ¿es posible que existan paladines? Si no, bueno, me hago un paladín, viene de otro lado por algún motivo. Por ejemplo, ¿cómo haría un paladín nivel 1 con un backstory y que aparte en esta región no hay paladines? Bueno, soy soldado, estoy en entrenamiento y sucede que había que mandar una carta y no había nadie disponible, o los mensajeros estaban todos ocupados, y caí acá trayendo una carta a el ejército o el comandante de esta región. Y ahí está. Y guié mi personaje hacia el inicio de la campaña. De una manera casi orgánica y donde todavía respeto que soy nivel 1, porque lo único que hice fue traer la carta porque era un novato, era alguien muy iniciado en la carrera militar y como no había nadie, bueno, me mandaron a mí. O sea, porque no importa, porque soy dispensable. O sea, si me pasa algo en el camino no importa. ¿Se entiende? Entonces la carta ya sé que no tiene tanta importancia. Bueno, pero de esa manera yo incluí mi backstory en cómo llegué acá. Es importante cómo llegamos al punto de partida de la campaña, preguntarle al máster cuál va a ser el punto de partida para poder llegar a la campaña, o por ahí el máster va a hilar el backstory con el punto de partida de campaña.
Entonces es importante eso. Y también es importante saber el estado de la familia. Siempre es bueno saber si el personaje, más que nada para entender la parte emocional y psíquica del personaje. Su familia está viva, dónde está en otra región, está en esta región, tiene casa. Truco, si ustedes le dicen al máster yo soy de acá y mi familia está, tengo casa, entonces tengo base de operaciones, ¿se entiende? O sea, todos los elementos pueden ser utilizados, pero siempre que lo haga correctamente. Bueno, y luego flashen dentro de lo que se pueda, pero recuerden que si hacen un personaje superheroico y se muere con un goblin, va a pasar a ser casi un meme. Así que esto fue Guillo Aventurero con el consejo de cómo escribir el backstory y un poquito de referencia de qué significa cada nivel en el avance en Dungeons & Dragons. Espero les haya gustado y compartan. Hasta luego.